Bueno, pues bienvenidos a este primer capítulo de Noise and Voice. Para este primer capítulo, pues ocupábamos un padrino de lujo, un padrino que realmente tenga toda esa voz que merecemos escuchar y que muchos de repente callamos. Y pues, más que dar una presentación, quiero decir muchas cosas de lo que admiro de su trabajo. De entrada, pues es un artista que ha tocado con muchísimos artistas grandísimos y uno de los que más admiro por cómo sucedió y que tuve la fortuna de estar ahí fue que tocó con Paul Gilbert. Y esa es una de las cosas que a mí más me ha volado la cabeza, porque yo lo había visto tocando con Lila Downs, después tocó con Carlos Rivera y tiene un currículum tan gigante que podríamos echarnos toda la plática nada más platicando todo lo que ha hecho. Tiene Grammys, y repito, tocó con Paul Gilbert, que eso para mí es una cosa increíble porque es uno de los músicos que yo admiraba mucho en la prepa. Entonces, el hecho de haberlo visto tocar con él fue algo alucinante. Y bueno, pues le damos la bienvenida a mi queridísimo Luis Huerta. Mi Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, querido Alex. Muy complacido y muy honrado de que me permitan ser el primer portavoz de Noise and Voice. Son cosas que yo soy conocido en el mundo de las redes sociales en lo poco que me desenvuelvo, por decir la neta. A mucha gente no le gusta, a mucha otra le encanta. Y pues bueno, creo que es parte de lo que estamos tratando de hacer aquí hoy con ustedes. Como tú dices bien, levantar la voz, que nos escuchen, que la gente se emancipe, los compañeros músicos, y que tratemos de llegar a otro lugar, porque de verdad a donde estamos yendo no está chido. Sí, justamente. Y bueno, para la gente que no sabe, bueno, también mi querido Luis está en un podcast que está bastante chido de DI Drummers Institute. La verdad, si no lo han checado, revísenlo, revisen las redes del instituto, no solamente en Instagram, están en YouTube, suben un podcast pues de vez en cuando. Ahí saludo también al tío Chile Dulce y a todo el staff de ese podcast. La neta, como dice bien, cuenta muchas netas de la industria musical que luego de repente a varios les da miedo. Han tenido invitados grandísimos, por ahí ya estuvo mi querido Winston Marcos, el Zurdo, Ortega, y pues una gran gama de músicos que han pasado por ahí que la neta, si no han tenido chance de revisarlo, revísenlo. Y bueno, pues vamos a entrar en tema, mi querido Luis. Te Venga. cuento que nosotros tenemos este podcast o estamos empezando a trabajar este podcast justo con esa necesidad. Aquí en Morelia producimos un festival que se llama Implode Fest. Vamos por nuestra tercera edición este 2025. Y pues nos hemos enfrentado a muchos retos y sabemos que no somos los únicos que nos enfrentamos a retos durante estas gestiones de festivales y del apoyo al talento. Nosotros tenemos como misión apoyar al talento michoacano en su prioridad. Tenemos bandas invitadas de otras partes del país porque obviamente sabemos que eso nos ayuda a dar un poco más de renombre al festival, pero nuestra misión es siempre darle foco a las bandas michoacanas. Y dentro de todo esto, pues nos hemos enfrentado a muchas cosas. Y yo sé que más allá de que hagamos esto como una entrevista muy a la vieja escuela y preguntarte todo lo que ya, pues en muchos otros lados podemos ver acerca de tu carrera, me gustaría más que nos cuentes un poco de tú, más allá de cuando tocas con artistas grandes que ya tienen giras armadas, que trabajan con promotoras grandes, también tienes proyectos independientes, también tienes proyectos que son muy tuyos. ¿Qué crees que es lo que le hace falta en general a la escena? Pues mira, es un punto muy importante el que acabas de tocar, es muy álgido también, tiene tiene muchas cosas que voy a decir que a mucha gente no le va a gustar, ¿no? Pero lo primero que siento que está faltando, primero que nada vamos a hablar de los músicos para afuera y después vamos a hablar de afuera para los músicos. En los músicos falta compromiso, falta estudio, falta ensayo. Una cosa de verdad grande, una cosa de verdad con calidad musical, no se construye con dos ensayos antes del toquín, lamentablemente. Discúlpenme todos, pero así es. Eh, lo hemos visto una y otra vez con gentes del medio de renombre musical, ¿no? Por ejemplo, Héctor Infanzón, Michelle Camilo, Chick Corea, ese tipo de gentes, ¿no? Que escuchamos las historias que parecen ya leyendas.
Oye, ¿y cuánto ensayan antes de salir a una gira? Se metían a ensayar 3 meses diario, durante 6 o 7 horas, aún teniendo el nivel que tienen. ¿Por qué? Porque no está fácil, o sea, se requiere muchísimo control neuromotor para poder llegar a una presentación de esas características, con esa calidad, con esa dificultad. Por eso, cuando íbamos a ver a cualquiera de estas bandas que te digo, y no solamente ellos, no estamos hablando exclusivamente del jazz, para los que le van a caer con hate, no, pues es que puro jazz, la música no es solo jazz, no, 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 te estoy hablando de cualquier tipo de espectáculo. Lo mismo pasa con Michael Jackson, lo mismo pasa con Rammstein, lo mismo pasa con Rihanna, lo mismo pasa con Pink Floyd, o sea, en el nicho musical que me quieras poner, la gente que hace bien las cosas tiene un compromiso, tiene una visión y tiene una logística. Entonces, eso a nosotros nos hace falta, pero años luz. Muy cabrón. Todos queremos llegar al toquín con 2 ensayos, ¿viste? No, pues 2 ensayos es suficiente, pues ¿para qué quieres más? Sí, o sea, bueno, si vas a tocar en la explanada de ahí de tu delegación y todo eso, pues tal vez, ¿viste? Pero todos queremos pisar los grandes escenarios, todos quisiéramos tocar en Madison Square Garden, en el Auditorio Nacional, en la esfera de Las Vegas, ¿viste? No puedes llegar así. O sea, debes de tener tú un compromiso primero como músico, desde tu preparación personal, o sea, tener en cuenta lo que se dice siempre y lo que poca gente pone en práctica, ¿viste? Si tú quieres ser un músico profesional, no puedes tener 1 hora de práctica a la semana o 2 o 3, debes de tener mínimo 5 al día, mínimo. ¿Para qué? Para que puedas llegar a un nivel de expertise que te permita desenvolverte en varias circunstancias, ¿no? Entonces, Justo. lo primero a lo que voy es la falta de compromiso de los músicos acá, la falta de compromiso de las bandas, la falta de estudio y la falta de ensayo. Eso incluyéndome en muchas cosas, ¿viste? ¿Por qué? Porque de pronto el tren de trabajo es tan rudo que no te da chance. O sea, ni modo, ves la posibilidad de sacar un ensayo ahí en un miércoles a las 11 de la noche y pues ensayamos de 11 a 1 y ya estás hecho mierda, ni modo, o sea, hay que invertirle, ¿viste? Y 2 horas de ensayo para un proyecto no es nada. Los Sí. ensayos tienen que ser mínimo de 4, mínimo de 5, ¿viste? Porque hay muchas cosas en juego. La proyección visual, toda la cuestión, proyección visual me refiero a qué proyectas tú a la gente que te está viendo. La mayoría de las bandas no se preocupan por eso, solamente por la ejecución. Entonces ves al vato clavado en la guitarra y viendo hacia abajo, ¿no? No, pues carnal, no estás proyectando nada, ¿no? Eh, Justo. Siempre tienen dudas, no están claras las rolas, no se saben las letras, no se saben la armonía, no se saben los obligados, el tiempo está chueco, ¿viste? O sea, una bola de cosas que lamentablemente así es en general, ¿no? En la escena latinoamericana, diría yo, ni siquiera solamente de acá de México, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque aquí viene la parte de la música para adentro, ¿viste? Está tan golpeado el asunto de Ujú. dedicarse a un arte, ya olvídate de la música, estamos hablando de cualquier arte, estamos hablando del teatro, de la danza, de la literatura, del cine, está tan golpeado que en realidad necesitas hacer otra cosa y el arte. No puedes dedicarte al 100% porque no te da, o sea, realmente no puedes generar un ingreso estable de dedicarte a cualquiera de las que te acabo de decir. No puedes pagar una renta, no puedes pagar servicios, no puedes pagar un seguro de gastos médicos, no puedes pagar un auto, no puedes, así sencillamente no da. Entonces, Sí. ¿a qué viene este asunto ahora de afuera para adentro, de la industria para adentro? Que se tiene que valorar más la actividad, ¿no? Los gobiernos tienen que entender, los gobiernos a nivel mundial, no estamos hablando de ningún país específico, los gobiernos a nivel mundial tienen que entender que el arte es súper importante para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo sano. ¿Por qué? Porque el arte alimenta el espíritu, porque el arte te hace ver las cosas de otra manera, te hace analizar otros puntos de vista, analizar otras posibilidades. Entonces el problema de la gente hoy en general es que no tiene posibilidades, es solamente lo que dicen las redes sociales. Y las redes sociales es pura Sí. mentira, puro scroll, puro escándalo, puro chisme, ¿viste? Puro morbo. Esas son las redes sociales. Entonces, el contenido de calidad es cada vez menos visto, es muy difícil hacerlo, ¿no?
Porque pues digo, ahora todo el mundo dice, bueno, pues la inteligencia artificial, pues agárrate de ahí, pues sí, pero en realidad entonces ya le estás quitando todo el valor al arte, que es justo ese trabajo de pensar las cosas, de proyectar, de ponerte una agenda de trabajo, de estar haciendo cosas poquito a poquito, día por día, para generar una canción, para generar una escultura, una pintura, una buena fotografía, Ujú, un buen libro, ¿viste? Eso lleva tiempo. Entonces, claro. vaya, ahorita estamos deslumbrados por la inteligencia artificial, pero va a llegar un momento en que la inteligencia artificial se va a autocorretear, ¿viste? Porque en realidad la inteligencia artificial recaba cosas ya hechas, Sí, pero no es como tal posible que te genere algo innovador, porque no tiene la información. Tiene solamente todo lo que pasó de hoy, de ahorita a las nueve y atrás. media de la mañana, hasta los albores del hombre, ¿viste? Te puede rastrear hasta el siglo I, si quieres, y te puede hacer quiero que me hagas un retablo renacentista mezclado con Monet y Picasso, pero con colores sepia, pero te lo hace, pero todo eso que te estoy diciendo son prompts que ya están hechos, Que que ya existe. alguien Claro. los hizo. Si yo Sí. le digo, por ejemplo, quiero que me digas de qué va a hablar el próximo podcast de Noise and Voice, no vas a ver, ¿viste? Justo. Puedes sacar un promedio en base a la información que ya existe en la red, pero en realidad no puedes saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Y ese es mi punto, ¿ok? Entonces, no restemos valor a la gente que se quema las pestañas haciendo arte, haciendo una canción, escribiendo un libro, pintando, sacando una fotografía, haciendo un cortometraje, bailando, ¿viste? Porque entonces como sociedad nos empezamos a ir al carajo, porque ahí es donde ya la industria o el afuera, como le llamamos aquí, no da hacia adentro, ¿viste? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Pues que te empiezas a ahogar como artista. Ya no, cada vez tienes menos nichos de trabajo, cada vez la gente te quiere pagar menos por lo que haces, cada vez la gente te cuestiona más. Oye, pues si la IA lo hace gratis, pues sí, pues si quieres que te lo haga la IA y no un humano que tiene sentimientos y que tiene valores y que tiene punto de vista, pues carnal, ¿qué te digo? ¿No? O sea, si lo único que estás buscando es que suene bien, no que te diga algo, pues bueno, ¿viste? Y ahí, Sí, y ahí reducimos un buen de cosas, querido Alex. O sea, concentrarnos sí, en eso. justo ahorita que tocas ese tema de la IA, creo que estaba escuchando, incluso no sé si lo escuché en su podcast justo, que la IA al final de cuentas es una herramienta más, pero cuando se trata del arte, creo que los menos afectados, por así decirlo, por esta cuestión de la IA, somos los artistas, porque al final la IA nunca va a poder interpretar, o sea, podrá reproducir sonidos, podrá hacer como que toca algo, pero la interpretación que es muy tuya y que es como tu toque más humano, la interpretación no deja de ser un toque humano. Entonces, creo que por ese lado está bastante interesante esto que dices, porque, pero también va de la mano con lo que dijiste al principio, ¿no? O sea, de que estamos hablando de que nosotros como artistas tenemos que pegarle más al ensayo, tenemos que pegarle más a poner atención a cómo hacemos el performance arriba de un escenario, que podamos transmitir una emoción a la gente, y eso la IA nunca lo va a hacer. Pero si nosotros no trabajamos en esa parte, pues estamos también deshumanizando, porque luego también, como dices, ¿cuántos músicos no vemos que son unas máquinas así de ejecución, pero que no proyectan y que no transmiten? Y pues eso también hasta cierto punto valoras la ejecución y el trabajo que tiene en el instrumento, pero a lo mejor un show en vivo, pues es como escuchar el disco y no hay como nada ahí de proyección, ¿no? Y justo con esto quería preguntarte, ¿tú tienes proyectos también, no quiero decirles underground, pero proyectos propios que no están como en el mainstream, que no tocas con artistas y haces giras gigantescas? ¿Cómo le haces tú desde tu trinchera para buscar un foro y llegarte a presentar? O a ti te buscan, o si tú quieres organizar una tocada porque, no sé, tienes nuevo material que quieres mostrar o así, ¿qué es lo que hace Luis Huerta para buscar un foro? Mira, yo lo que hago es hacer equipo. Ok, Es una estrategia muy importante. No todos somos todólogos. Yo, por ejemplo, soy pésimo para gestionar, ¿viste?
O sea, soy pésimo para buscar y mandar mails y llamar y estar como al pendiente y al pie del cañón y oye, y vamos a hacer esto y te propongo aquello. Y hay gente que tiene ese talento de meterse hasta debajo de las piedras, ¿viste? Y que saca cosas y saca cosas. Claro. Siempre en los proyectos hay una gente así, siempre. ¿Por qué? Porque siempre nos juntamos con gentes de distintas Claro. orientaciones de talento, ¿viste? Ujú. Existe la rata de laboratorio que es buenísimo para todo lo que es la computación y la tecnología, y no, yo puedo hacer que esto jale así, y lo voy a poner a jalar Wi-Fi, y lo voy a poner a jalar no sé qué, y yo voy a hacer el monitoreo, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer el otro, ¿no? Y siempre está el cuate, por ejemplo, en mi caso, yo siento que mi talento es, eh, yo soy el que sabe cómo hacerlo, Ok. el que sabe cómo planear los ensayos, cómo hacer que sean más productivos, cómo poner a la banda al tiro, ¿viste? Para que podamos tener una presentación de buena calidad. Yo soy el que sabe hacer eso. Y Ok. siempre hay otro que es el que está picando piedra y el que está metiéndose y el que todo el tiempo se la pasa en el teléfono, mandando mails, haciendo llamadas. Yo siento que hay que hacer equipo, porque una sola persona no puede hacer todo, ¿no? Y entonces, cuando una persona quiere acaparar todo lo del proyecto, lo que sucede es que, pues, pueden salir una o dos cosas y ya, ¿viste? Porque como tú lo has visto, como líder de un proyecto grande como es el festival, pues tratas de organizar y tratas de gestionar y ya te has dado cuenta lo difícil que es y te topas con pared y te cierran una puerta y tienes que ir con otra persona y se abre y pues sí, pero mándame todo, pues todo que no tengo nada, tengo la propuesta, ¿no? No, pues Sí. necesito que ya tengas a todo el mundo confirmado, pues sí, pero para confirmar a todo el mundo necesito varo. ¿No? O sea, Claro. y con todo eso te topas y tú tienes que rascarte con tus propias uñas a hacer eso. Entonces, yo me he topado afortunadamente con proyectos en donde se saben delegar responsabilidades. Ok. Y eso, escúchenme, en las bandas es muy importante delegar responsabilidades. Ok, tú eres el bueno para los números, ok, entonces tú te vas a encargar de los cobros y tú te vas a encargar de distribuir las lanas, así con toda la transparencia del mundo. Y entró tanta lana y se va a ocupar tanto porque necesitamos comprar un emulador de guitarra y necesitamos una bataca eléctrica y necesitamos bla, 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 ¿sabes? O simplemente necesitamos promoción, entonces necesitamos pagar un anuncio de Instagram para que salga más, para que, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos al cuate que Ujú. sabe cómo hacerlo, que sabe cómo organizar los ensayos, que está al pendiente de llamar a la gente, de sincronizar, de dejar tareas, de revisar lo que va pasando en cada ensayo. Esto está mal, va otra vez, de dirigir los ensayos, ¿no? De dirigir la cuestión musical. Ahora vamos a grabar, ahora vamos a mezclar, ahora no, ahorita no hay que hacer eso, ahorita hay que hacer esto, hay que concentrarnos en aquello. Y pues siempre es con números rojos de presupuesto. Siempre. Siempre. Yo creo que Entonces, son retos. hay que hacerlo con lo que hay, ¿viste? Y Sí. como tú dices, eh, saber ser resiliente, adaptarte cuando tienes giras grandes y todo te lo Está resuelve, ahí. pues a todo dar. Tú te dedicas a hacer tu trabajo y pues vas en tu Ferrari a todo dar, ¿no? O sea, a la velocidad que quieres y trabajas y ganas muy bien y conoces el mundo y etcétera. Pero estos proyectos son los que más te dejan al corazón y a la mente, ¿viste? Porque son proyectos basados en el arte puro, Justo. en la música por el amor a la música, no por el amor al Instagram o al YouTube o a los millones de seguidores que puedes obtener, ¿no? Entonces, parafraseando y no parafraseando, más bien regresando a la pregunta inicial, ¿qué es lo que yo hago? Hago equipo y eso es algo que debemos aprender a hacer todos y que no muchos estamos dispuestos y que no muchos hacemos. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, creo que si yo te contara cuántos somos los que producimos el festival, te irías para atrás porque cada vez somos menos. Empezamos con un equipo y ahorita ya literalmente se unen manos, claro, pero justo como dices, como delegando, pero en realidad la cabeza del proyecto, pues somos la banda, cuatro personas que, como bien dices, con trabajos, porque la música no es exactamente lo que nos deja para vivir, que tenemos que empezar a medir tiempos entre el trabajo, ir a gestionar, sacar permisos, pedir apoyos, toda esta onda, pues lo seguimos haciendo desde nuestras trincheras y pues es complicado porque al final del día sí cuesta un poco de trabajo
encaminarnos hacia el resultado que queremos. Afortunadamente, digo, ya libramos 2 ediciones y estamos por librar la tercera. Eso habla de que estamos haciendo las cosas bien. Se ha empezado a hacer ruido a nivel nacional en la escena, pero justo este canal que queremos abrir con este podcast va muy encaminado a eso, a que voces autorizadas como la tuya y como muchos otros más que tendremos aquí en algún momento, pues nos digan estos detallitos que ustedes han visto en el correr de los años, obviamente con sus años de experiencia, con toda esta carrera que ya los ha llevado a donde están, pues justo para ir aprendiendo un poquito de eso. Y te quería preguntar otra cosa al respecto. Obviamente la diferencia es masiva entre a lo mejor una gira con Lila Downs o con Carlos Rivera y lo que tú haces en tus proyectos acá, pero ¿tú qué crees que has podido o que pudiste sacar de todo eso que tienen las giras grandes y que se puede como tropicalizar a los proyectos independientes y a todos estos microfestivales que existen en el país? Porque aparte son muchísimos. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, sí hay, por supuesto. Y una de las cosas que más me han dejado información al respecto de lo que dices es el saber cómo hacer las cosas. O sea, tú te das cuenta cómo se manejan las grandes giras en cuestión de logística, en cuestión de disciplina, de horarios, ¿viste? Porque las grandes giras implican muchísima gente, implican muchísimo movimiento, muchísimo equipo, Claro. muchísima logística. Si no tienes orden y si no tienes profesionalismo, que implica también puntualidad, que implica presencia, que implica imagen, que implica todo ese rollo, no sucede. Yo he tratado de llevar esas maneras de llevar las cosas, esas formas de trabajar a los proyectos, por pequeños que sean, ¿viste? Aunque solamente estén inmiscuidas 3 personas ¿Eh? o 4. Entonces trato de que se hagan conscientes de la cantidad y tipo de disciplina que se requiere para poder llegar a eso, ¿no? Y eso me ha dado excelentes resultados porque eh, en lo que he estado de alguna manera inmiscuido, resulta con una buena calidad, aunque no tengas mucho presupuesto, aunque solamente tengas una guitarra, un bajo y una batería, ¿viste? Pero por lo menos logras algo que logre impactar en alguien. Oye, eso suena re bien. Oye, qué chido está eso. Oye, ¿cuándo va a salir eso? ¿Cuándo lo van a presentar? Aunque solamente una gente te pregunte de tus 10,000 millones de seguidores, que una te diga, oye, ¿dónde van a tocar? Porque eso está interesante. Ya con eso, ¿viste? Uh -huh. Entonces, es un trabajo, como decía mi maestro, el arte te pide todo, te reclama todo y no te regresa nada, ni las gracias te da, ¿viste? Porque Sí. así es el arte es invasivo, el arte es absorbente, porque es la única manera en la que puedes llegar a hacer algo eh, realmente magno, realmente grande. Y tú fíjate en todas las figuras artísticas por antonomasia, ¿no? Beethoven, Bach, Mozart, Rachmaninoff, estaban todos un poco locos, ¿viste? Porque es demasiada la presión que te pone el mismo arte. Llega un momento en que te vuelves medio autista, en que estás ya medio tocadiscos, ¿viste? En que se te va la onda porque estás tan metido en tu rollo que ya o sea, pierdes sentido, pierdes la percepción de tu realidad como tal y empiezas a meterte en otro rollo. El artista siempre va a ser así. ¿Por Sí. qué? Porque tienes toda esta, o sea, nosotros, decía una canción de Miguel Ríos, fíjate, que retrata muy bien esto, ¿no? Que se llama El Blues del Autobús. Cada día despierto en distinta habitación. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno. Sí. Tiene toda la razón. O sea, los que tenemos un compromiso con esto, y te lo podrá decir tu familia y te lo podrá decir mi familia, no paramos nunca. Dormimos muy poco, nos quemamos, ¿viste? Nos quemamos el cuerpo, nos quemamos el cerebro. ¿Por qué? Porque quiere decir, quiero que suene bien, voy a remezclarlo y ahí te estás hasta las Sí. 3 4 de la mañana. Y en los ensayos, oye, ¿por qué te tardaste tanto? Un ensayo de 5 o 6 horas, ¿no? Cuando dijiste que te ibas 2. Sí. Porque son miles de cosas que resolver, ¿viste? Y resuelves una y salen 3 más, y resuelves 3 más y salen 3 más. Por eso en las grandes producciones hay 3 o 4 gentes encargadas para una sola cosa. Uh -huh. Y en las pequeñas producciones, una sola
gente se tiene que encargar de 3 o 4 cosas, al revés, ¿viste? Sí, Entonces, justo. así es, querido Alex. Es un amor al arte genuino el que tenemos para hacer lo que hacemos. Entonces, lo que más me he llevado de las grandes producciones y que trato de replicar en las pequeñas o tropicalizar, como tú dices, en las diferentes naturalezas de los proyectos, es el know-how. O sea, Ujú. cómo se comportan las grandes producciones en relación a la disciplina, en relación a los ensayos, en relación a los horarios, en relación a las formas de cobrar, a las formas de manejar el equipo, a las formas de hacer soundcheck, a todo eso, porque todo eso optimiza y todo eso lleva a mejores resultados. Y justo, qué bueno que tocas ese punto, porque nosotros tenemos dentro de la misión del festival es profesionalizar la escena, o sea, no solamente darles un foco, sino que justo ellos tienen su día de soundcheck, lo intentamos hacer más a una usanza de festival grande, porque justo también ahorita estoy estudiando mucho el fenómeno que se vino con, bueno, desde que pasó lo de Avándaro y todo, ¿no? Pero el fenómeno que se ha venido desarrollando después de que el Vive Latino se posicionó como un festival grande, cómo se ha venido una oleada de festivales y que de hecho en términos de investigación científica como que la festivalitis y este tipo de terminologías no son muy bien vistas, sin embargo en la parte coloquial sí lo son, o sea, y sí existe un fenómeno de festivales porque ahorita estamos abrumados de festivales grandes donde las marcas saben cómo van a explotar y donde nosotros como consumidores también estamos muy apegados a esa parte, ¿no? Así de que, y pues sin comerciales, Vive Latino, Corona Capital, Tecate Pal Norte, ahora, o sea, no sé cuántos miles de hay, ¿no? El Axe Comuna y todas estas ondas. Al final del día, nosotros lo que intentamos, y justo repito, o sea, toda esta parte y esta conversación contigo es para sacar más información y para que la gente que nos vea sepa que esto no es solamente de un día para otro, que se tiene que trabajar, que se tiene que conocer, que se tiene pues ahora sí que como la plantita estar regando para que dé buenos frutos. Y nosotros justo buscamos que haya un día de soundcheck con un horario establecido y tienes tanto de soundcheck y respeta tus horarios, te pedimos que no llegues bajo la influencia de ninguna sustancia, te pedimos que estés en tiempo, que estés en forma y nuestro compromiso es, pues no vengas a tocar por chelas, o sea, ven y recibe un pago, o sea, estás trabajando, o sea, vienes a presentar tu arte, pero es un trabajo y es una responsabilidad. Y aquí, como bien lo dijiste al principio, es una onda de educar ambos polos, ¿no? O sea, tanto desde el artista, de que sabes que tienes que ensayar, que tienes que profesionalizarte desde ese lado, pero que cuando llegas a dar un show tienes que presentar un show de calidad porque nosotros desde el lado de producción te damos tu catering, tienes un camerino, llegas y puedes descansar, cambiarte, estirar, prepararte para el show, tienes no sé, un equipo de sonido que realmente es de calidad, tienes tus ingenieros, tienes un drum tech, tienes, o sea, todo, hay una mezcla de monitoreo, todo está perfectamente bien pensado y ahí es donde nosotros metemos gran parte de la inversión del festival, porque justo queremos que estas bandas que están creciendo sepan que pueden pisar esos escenarios, que si siguen trabajando pueden llegar a estos escenarios y que aparte se genere una comunidad porque ese es un tema que ahorita quiero platicar contigo y voy a dar una anécdota personal que yo tuve contigo en algún momento. Nosotros queremos generar comunidad porque también en la escena musical, por lo menos aquí, y yo sé que en todos lados, porque lo he escuchado con ustedes, está muy maltratada en tema de egos, está muy maltratada en tema de yo me malbarato mi jale, por ejemplo, si me ofreces una tocada en un bar, voy por 100 varos menos, pero para agarrar el jale, y luego el buen Eddie Ascanio, que es experto en sacar como toda esta sátira de la realidad de los músicos, justo habla mucho de eso, ¿no? Y toca así puntualmente todo lo que todos hemos vivido por lo menos una vez. Y dentro de esta necesidad de hacer comunidad, yo me acuerdo mucho que hace unos años compuse con unos amigos una canción que aparte era parte del soundtrack de un documental que yo dirigí. Y me acuerdo, seguramente a lo mejor te acordarás que te mandé la mezcla. El buen Toño Ruiz fue el que nos hizo el máster, ya que estaba todo listo, te la mandé y te la compartí, te conté un poquito del contexto y yo quedé fascinado
por la retroalimentación que me diste. Y no porque haya sido una retroalimentación positiva, sino porque me dijiste, estás haciendo música y en este tiempo muy poca gente está haciendo música. Entonces, justo esta conexión con las personas a las que les tienes confianza, que sabes que te van a hablar desde la objetividad, pero también desde el corazón, desde su pasión y amor al arte y no desde un producto negociable, creo que vale mucho la pena y crear esta comunidad entre músicos. Nosotros ahorita lo hacemos en Michoacán, queremos que crezca para otros estados, pero yo he tenido la oportunidad de coincidir con artistas increíbles como tú, como el buen Chus Estrada, que también es una persona que hoy en día considero un amigo por la manera en la que hemos tenido este tipo de conversaciones más profundas, como las hemos tenido contigo, con el buen Oso, con el Oso Cortés. Justo como que estos vínculos que se generan ayudan a que crezcas como músico, como persona y todo. Tú, con todos estos años de experiencia que tienes, con todo este camino recorrido, creo que te has dado cuenta de eso y lo he visto con los invitados que tienen ustedes en el podcast, pero ¿tú cómo crees que se tiene que fortalecer esta parte de la comunidad entre músicos? O sea, porque el ego siempre va a existir, porque las rencillas siempre van a existir, porque el malbaratar la chamba para apañar un jale también va a existir, pero ¿tú qué crees que tiene que cambiar en el mindset de los músicos para que podamos seguir creciendo y no nos estemos metiendo el pie unos con otros? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es muy simple: autovencernos. No compitas contra nadie, compite contra ti. O sea, yo trato de ser mejor que yo, ¿viste? Cada día. No me preocupa si Dave Weckl es un chingón, que por supuesto que lo es. Si Vini es un chingón, que por supuesto que lo es. Digo, ellos están en su mundo, en su trinchera, en su momento, ¿viste? Y cada quien tuvo las oportunidades que tuvo y las aprovechó o no las aprovechó. Entonces, ahí es donde viene lo que siempre digo y el consejo que siempre doy a los músicos: no hagan música desde el ego, porque entonces se vuelve una competencia y pues siempre va a haber uno mejor que tú, siempre. O sea, ¿quién me puedes decir acá en México que se pueda comparar, por ejemplo, a Virgil Donati? Que se pueda comparar a Vini, ¿viste? Nadie, ni todos juntos, ¿viste? Ni sumando los talentos de todos juntos. Es una realidad, es una realidad. ¿Duele? Por supuesto que duele. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar más entonces, ¿no? O sea, estudiar más. Si tú analizas las entrevistas que les han hecho esos cuates, todo el tiempo se la pasan venciéndose a sí mismos. Vini, cuando entró a Berkeley, era el freak, ¿viste? Hay una anécdota muy famosa de cuando llegó Steve Smith a estudiar a Berkeley. Y otro baterista famoso, no me acuerdo si Gary Novak o alguien ahí le dio como su paseo por el plantel, ¿no? Y entonces iban caminando por los dormitorios y después pasaron a los salones de práctica y a las 9 de la noche había un vato ahí, ¿no? Y le pregunta a Steve Smith, ¿quién es? Ah, le dice, es un chavito italiano que acaba de entrar, Vini Colaiuta, ¿lo conoces? No, el tipo se la pasaba todo el día ahí. Pegado a la bataca, claro. Sí, sí, sí. Weckl igual, se la pasaba en el sótano de la casa de su papá permanentemente, todos los días, todo el día. Se están tratando de vencer a ellos mismos, ¿viste? No están viendo, Weckl no estaba pensando en si iba a ser mejor que Vini, o Vini si iba a ser mejor que Steve Smith, o si ambos iban a poder pegarle a Buddy Rich. No, simplemente ellos están tratando de resolver. Yo lo que hago todos los días es tratar de desapendejarme yo, ¿viste? O sea, de hacer cosas que no puedo hacer. Ok, me cuesta mucho trabajo el doble bombo. Ah, pues a ver si puedo mejorar un poquito y poder tocar un poquito más de metal. O me cuesta trabajo, no sé, alguna técnica, o me cuesta trabajo la velocidad, o me cuesta trabajo la independencia. No estoy pensando si el Oso Cortés es mejor que yo, si Winston toca mejor que yo, o si Alex Gómez es mejor. No, no, no. Evidentemente hay gente que es mejor que tú. Eso es, pero el arte tiene tantas voces como colores en el mundo, ¿viste? O sea, Claro. puedes decir una misma cosa de tantas formas diferentes que en realidad no importa quién es mejor. El arte no se mide, el arte no se califica, ¿viste? El arte no es
Vinny Colaiuta es mejor que Dave Weckl o Dave Weckl es mejor que Steve Gadd. Nunca vas a poder decir eso, nunca jamás en la vida, porque entonces sería muy tonto hacer eso, ¿viste? Cada quien tiene su manera de abordar las cosas, cada quien tiene su manera de decir las cosas. Entonces, yo eso es lo que trato todos los días y eso es el mejor consejo que les puedo dar. Autovénzanse, autoconquístense, o sea, sean mejor que lo que fueron ayer. Y mañana tendré que ser mejor de lo que fueron hoy. Y pasado mañana de lo que fueron mañana. Y así, ¿viste? Y siempre un poquito a la vez. Y no todos somos todo, ¿viste? O sea, es imposible que puedas ser bueno tocando metal y tocando funk y tocando rock y tocando latino. Es imposible. Estarías 17 vidas para poder ser bueno en todo, ¿viste? Hay muy poca gente que logra ser el famoso all around, como Vini, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero yo no he visto a Virgil Donati tocando nunca un samba o una cumbia. Y yo no he visto a Weckl tocando un son jarocho, ¿viste? O un guapango, o no he visto a nuestro querido Luis Mario Garza pues tocando metal, ¿no? O sea, cada quien tiene lo que tiene lo que, dependiendo de tu educación y de tus gustos y de tus posibilidades y de tus talentos es cómo te vas a desarrollar. Entonces, no compitan, carnales, no compitan, no se trata de eso, no se trata de ver quién es más rápido, quién tiene más chops, quién tiene, o sea, el estepario siberiano está increíble, es él es él no trata de parecerse a nadie. Nosotros no tratemos de parecernos al estepario, ni tratemos de parecernos a ningún influencer, ¿no? Tiremos lo que nosotros tenemos, estudiemos, seamos mejor cada día y tratemos siempre de hacer música, no de tocar la batería. Eso es muy importante. Haz música. Es lo que me decía mi maestro, no toques la batería. Tocar la batería es ruido, es escándalo, ¿viste? Haz música con eso, sé un músico que toca la batería y eso me marcó. Sí, y sobre todo eso, ¿no? Porque nosotros como batacos, digo, esto está enfocado para toda la comunidad de músicos, pero nosotros como batacos sí tenemos como esa necesidad cuando estás aprendiendo, yo creo que todos queremos sentarnos y soltar la mayor cantidad de chingadazos en los tambores, y luego cuando te das cuenta de que existe la musicalidad, creo que ahí es donde cambia el chip, y cuando sabes cambiar el chip a hacerte musical. Yo me acuerdo mucho porque mi primer maestro de batería no era baterista, era un señor que tocaba el piano de manera increíble, era director de orquesta, pero montó un ensamble en mi escuela de música y él fue el que me dijo, y se me quedó así, pero grabadísimo, porque él me decía, no dejes el piano y sigue con piano y batería. La batería sola te va a hacer perder musicalidad. Llevas años trabajando tu musicalidad. Cuando eres adolescente no te entra eso por la cabeza y dices, lo mandas, pero lejísimos, ¿no? Años después, tomando clases ya con grandes maestros que he llegado a tener, pues te hablan de eso, ¿no? O sea, de la musicalidad, de cómo tienes que ser muy consciente de que no estás haciendo, como dices tú, ruido. Y eso está bien chido. O sea, yo la verdad creo que es algo muy importante y que agradezco mucho una vez más que estés aquí y que nos des estos consejos, porque también es muy, yo creo que es muy enriquecedor que la nueva escena, como le pudiéramos llamar, o sea, todo este talento joven, no se clave justo en ser el estepario. Ayer estaba viendo un video que subió de que ahora está tocando con Residente y que vino a tocar a México, al Zócalo, ¿no? Este concierto masivo que tuvo en el Zócalo hace unos días y hace su día a día, ¿no? Y te va contando que él hace ejercicio y te dice 5, 10, 20 minutos de hacer ejercicio cuentan, no lo des por sentado, o sea, párate y haz tu ejercicio, haz tu rutina. Él habla de cómo son sus rutinas de entrenamiento, no solamente físico, sino en la batería. Y como dices tú, pues todos quisiéramos ser como él, ok, pues dedícale las horas que él le dedica, ¿no? O sea, partiendo de ahí, ¿qué tanto es la realidad de que quieres ser como él? Y cuando platicabas ahorita de que no vemos a muchos bateristas siendo all around, me vino a la mente un ejemplo como Eloy Casagrande, ¿no? Cuando conoces a Eloy, cuando se hace Eloy conocido en este festival que está tocando como entre samba, latin, fusion, así, y que ahorita, bueno, estuvo con Sepultura y ahora está con Slipknot, dices, ok, ahí hay una evolución de él en el instrumento, porque no, cuando tocaba esa samba latin que llegamos a escuchar en esos videos al principio, yo creo que no tenía ni idea
de que iba a terminar tocando en bandas de metal y que iba a desarrollar aparte la masa muscular que desarrolló, o sea, porque hay una disciplina en el instrumento y en evolucionar en esos géneros, y son pocos los bateristas que tienen como esta dedicación y decir, ¿sabes qué? Ya domino este género, vámonos para otro. Y digo, sin echar flores, que sí, te estoy echando flores, tú eres uno de esos bateristas que yo conozco que lo veo. O sea, y me regreso al inicio de la entrevista cuando te estaba presentando. Pues yo te conocía tocando otras cosas y cuando te veo trepado con Paul Gilbert, dije, ah, cabrón, o sea, ¿qué pedo? Porque aparte no tocaste cualquier rola, o sea, yo me acuerdo perfecto que esa rola de Technical Difficulties yo la escuchaba pues hacía muchos años y se me hacía, pues el mismo nombre te lo da, ¿no? O sea, es una rola que tiene cierta complejidad, pero de que es disciplina, estarle pegando, macheteándole todo. Y cuando te escuché tocarla, dije, es que esa es la versatilidad que uno busca en un músico, o sea, y que uno como músico tiene que empezar a trabajar. A lo mejor no vas a dedicarte a tocar metal toda la vida, pero el hecho de que tengas esa idea en la cabeza de decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajarlo y lo voy a hacer para sacarlo, o sea, a lo mejor ni siquiera para tocarlo en un gig grande, sino simplemente como un gusto personal, porque eso le pasa también a muchos, pero cuando estás enriqueciendo tu lenguaje musical, por así decirlo, tus habilidades musicales, creo que eso te hace crecer. Y partiendo de esto, retomando un poquito hacia dónde iba mi pregunta, es, pues justo nosotros buscamos que estos nuevos talentos, por lo menos aquí en el estado, y que esperemos que este podcast llegue a muchos más lados, Así es. comprendan, comprendan que parte del trabajo está en eso, o sea, la comunidad está en compartir. Oye, ¿sabes qué? Te vi un chop así, o ¿sabes qué? ¿Qué ejercicio hiciste para esto? Compartan, porque pasa mucho que llegas y que es como muy hermético todo, y yo con mi banda y no hago comunidad y no platico, no cotorreo, o pues los festivales también están hechos para eso, las tocadas con bandas de otros lados están hechas para eso, para que convivas, para que generes como esta conexión, y tú no sabes en qué momento esa banda que vino de otra ciudad te va a llevar a ti a tocar allá porque le gustó lo que hiciste, porque conectaste. Nosotros ahorita tenemos la fortuna de que vamos a traer bandas de Ciudad de México y que en años pasados trajimos gente de Guadalajara y todo, y son bandas que hemos conocido en el camino cuando salimos de tour y que hacemos como hermandad, que conectamos bien chido, y eso es lo que nosotros buscamos. O sea, que también las bandas de aquí aprendan que se puede hacer esa comunidad, pero que no lo escuchen de nosotros, porque luego muchas veces es, pues me lo está diciendo este güey que pues está aquí conmigo, pues qué vas a ver, ¿no? Pero que lo escuche de gente como tú, que lo escuche de gente que le ha dado la vuelta al mundo tocando, que ha pisado escenarios que muchísimos hemos soñado, y que tengan esa misma idea en la cabeza y que te digan, comparte, autosupérate a ti mismo, o sea, compite contigo, olvídate del ego, compón música desde el arte y no desde el ego, o sea, todos esos pequeños puntos aquí, recapitulando la conversación que hemos tenido hasta ahorita, creo que valen mucho la pena. Y, y no sé, o sea, a lo mejor un último consejo que quieras darle así a toda la gente que pues está iniciando, que forma parte de proyectos, que se desaniman sobre todo, porque tú sabes que pues estás en el garage y pues vas y tocas por chelas, vas y tocas por la pizza y nadie valora como este trabajo. Un consejo, más allá de lo evidente, ¿no? De lo que ya hemos platicado, del practica, del enciérrate, de que no sea 2 horas a la semana, sino que sean muchas horas al día, como desde la parte mental, desde la parte del enfocarse, del no bajar la guardia, del no rendirse, ¿qué le podrías decir como a todos estos chavos o a todas estas bandas que existen, ¿no? Algo bien puntual y que tiene toda la sabiduría del mundo y que se nos olvida. Acuérdate por qué empezaste en la música. Que Cuando tú empezaste en la música, y te lo digo a ti, Alex, y te lo digo a quien sea que nos esté viendo, jamás empezaste por decir voy a ganar dinero o voy a ser famoso. no, Nunca, es chingada. nunca, nunca. Y reto a cualquiera, ¿viste? Que me diga lo contrario. No fue así. Tú en algún momento, entre tus 3 y tus 5 años de edad, estabas en algún lado jugando o viendo la tele o no sé qué, y de pronto escuchaste algo que te entró no solamente a los oídos, te entró al cerebro y te entró al corazón y dijiste, ¿qué es eso?
Sí. No sabías ni cómo se llamaba, ni si se estudiaba, no sabías ni qué era un doble bombo, ni qué era una baqueta, no sabías nada, simplemente te pegó y te quedaste pasmado y dijiste, what the fuck, ¿qué es eso? No sé qué es, pero suena increíble, me gusta, o sea, te provocó una sensación, te provocó una emoción. Eso fue lo que nos hizo dedicarnos a la música, o sea, qué chido suena, yo quiero hacer eso. Y entonces empezaste con tus pininos y empezaste a pegarle al platillo y no, así no, porque así no suena bien, no tenías ni idea de cómo agarrar una baqueta, ni qué era la técnica, ni qué era una negra, ni qué era una corchea, te valía madres. Así empezamos todos. Entonces les digo a los alumnos y a la gente, acuérdate de eso. Lo único que querías era que sonara bonito, o sea, porque eso te hace sentir bien a ti. Y cuando te hace sentir bien a ti, proyectas eso y haces sentir bien a otra gente. Eso Sí. es el arte, ¿viste? A grandes rasgos. O sea, el arte, la definición más clara es expresión, cualquier tipo de expresión humana, que puede ser a través de un lienzo, a través de un color, a través de una palabra, a través de una fotografía. El chiste es alimentar el alma de alguien, hacer sentir algo a alguien. Nosotros lo hemos volcado a la industria, ¿viste? Y entonces, no, pues el negocio y ganar lana, sí, digamos que viene por añadidura, pero no es el principal objetivo. Entonces, siempre les digo, acuérdate de por qué empezaste. Y yo siempre me acuerdo de eso y me acuerdo de mí a los 3 años viendo al baterista que tocaba con mi papá y me acuerdo perfectamente de cómo se veía, de cómo iba vestido. Vaya, me acuerdo hasta del olor de sus baquetas, ¿viste? Porque usaba una loción muy penetrante y esas baquetas me las regaló y yo me acuerdo que diario las olía y me acordaba de cómo tocaba y entonces como la batería estaba ahí armada en la sala de la casa, pues yo llegaba y trataba de hacer, de recordar cómo le hacía él y tratar de imitarlo, porque yo decía, es que lo que él hace suena increíble. No me preocupaba si él era profesional, si él tenía Grammy, si él le había dado la vuelta al mundo. No es mi competencia, ni mi papá, ni mi tío, ni mi amigo, ni nada. Es alguien que me inspiró. Eso Chingo. es el arte, eso es el arte. O sea, cuando sientas que pierdes el rumbo, acuérdate de por qué empezaste en esto. Acuérdate cuál era la sensación que te traía y trata de replicar esa sensación otra vez con lo que estás haciendo hoy, después de todos los años que llevas de vida. Sí, fíjate, qué chido, me encantó. Creo que me pusiste a pensar de entrada a mí y yo creo que voy a dejar esta pregunta siempre para los próximos capítulos, justo así, así tal cual como la pusiste, ¿no? O sea, acuérdate de qué sentiste el primer momento, ¿no? Es que creo que todos tenemos esa conexión con la música y con el arte en general y está bien chido porque justo creo que alimenta el espíritu y se aleja de alimentar el ego porque creo que es un impulso muy natural, es un, pues muy instintivo, o sea, está muy alejado de todo eso porque pues sí, lo haces desde una inocencia y desde el no conocer nada y de repente que se te abra un universo completamente diferente, ¿no? Entonces está bastante interesante, ya me pusiste a mí a pensarlo mientras me estabas contando, me acordé de muchas cosas y justo creo que es muy valioso para que toda la gente que nos esté viendo pues se ponga a hacer este análisis, ¿no? Y que aquí conforme vayan llegando los invitados nos vayan contando y retomar como ese preciso momento, ¿no? Porque creo que al final lo que vamos a hacer arriba de un escenario tiene que ser el reflejo de esa pasión y de eso que nos enganchó de primer momento. Y como dices bien, fuera del mainstream, fuera del negocio, fuera de la industria, que digo, nos podremos llevar aquí horas platicando de lo que Semanas, representa la claro. industria, ¿no? O sea, al final del día la industria representa muchas cosas que nosotros como músicos simplemente somos los minions trabajando para que la industria siga funcionando. Entonces, Exactamente. al final del día, creo que lo único que nos queda nuestro es esa pasión y ese amor por lo que estamos haciendo fuera de cualquier foco, de cualquier batería de W Collectors con la que te trepes a tocar, del platillo carísimo, de la tarola, del pedal, al final, de la guitarra carísima, porque luego también muchas veces eso alimenta otras cosas que están muy alejadas de nuestra pasión por el instrumento. Fíjate bien Entonces, lo que te voy a dejar aquí de salida, ¿no?
Cuando tú escuchaste por primera vez algo que te impactó, no existían las redes sociales. O bueno, en tu caso tal vez sí, ¿No? No, no, pero en no, mi no. caso no. Qué chingados. Este, pero cuando yo escuché por primera vez algo que me impactó, no existían las redes sociales. Es más, no existía ni el video, ¿viste? Los videos empezaron a hacer hasta ya muy tarde en los 80s con los famosos videoclips. Ujú. Y era una cosa como muy de nicho, muy chiquito, ¿no? No era como ahora que ya todo lo ves en video en Instagram y en Snapchat y ¿Eh? en TikTok y ya todos son videos, ¿viste? Entonces, nada más les voy a dejar esto porque a todos los músicos nos pasó eso. Cuando tú escuchaste algo eso que te impactó, ese sonido que a ti te impactó no tiene color de piel, no tiene marca, no tiene nacionalidad, no tiene idioma, no tiene altura, no tiene nada, es arte. Literal. Y fíjate qué chistoso, ahorita que dijiste que no tiene lenguaje, digo, ya lo voy a compartir para cerrar con esto. A mí lo que me enganchó, mi papá siempre fue muy amante de la música, sigue siendo muy amante de la música, y yo sé que yo traigo como esta espinita de la música justo gracias a él, pero yo me acuerdo muy así, muy puntual de haber escuchado Bohemian Rhapsody así por primera vez, y eso, o sea, y justo cuando dices no tiene lenguaje, se me vino a la mente el Scaramouche, porque dices, güey, qué chingados está diciendo, ¿no? Y un niño de no sé cuántos años tenía, así, 3, 4 a lo mejor, que escucha eso, pues no pones atención a lo que está diciendo, o sea, el todo que está sonando en ese momento es lo que te llama la atención y te atrapa. Yo me acuerdo perfectamente porque se convirtió en así como en mi petición cada que yo me trepaba a un carro con mis papás, ¿no? Y que mi papá tiene una cultura musical gigantesca porque así como te escuchaba Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, todas estas bandas del rock, que creo que fue con lo que más yo me quedé, escuchaba los Bookies, Los Ángeles Negros, o sea, todo, y todas las cantaba y todas se las sabía y agarraba la guitarra, él completamente lírico y las acompañaba y todo. Entonces yo afortunadamente tuve esta dicha de estar rodeado de música siempre acompañado por él, el que me incentivaba, el que me acompañaba a mí o me invitaba a acompañarlo yo cuando empecé a aprender mis primeros acordes. Creo que eso te alimenta y te da un montón o sea, neta, hasta siento chido ahorita que lo estamos platicando y que sacaste como esta pregunta. Creo que terminé entrevistado yo más que tú, pero está bien chido. O sea, justo este tipo de dinámica es la que yo quería, sobre todo cuando no podemos estar como en presencial, porque como que se hace mucho más íntima, mucho más personal, sale del molde de una entrevista básica, que es lo que te decía, pues si quieren saber en qué se ganó sus Grammys, pues vayan y busquen otras entrevistas. Si quieren saber cómo le iban las giras con Lila, vayan y busquen otras entrevistas. O sea, como que esta conversación más íntima creo que enriquece más. Tanto bueno, a mí por lo menos yo estoy muy agradecido contigo por esto, pero también enriquece mucho a la gente que nos escuche, porque están viendo también un lado mucho más humano del artista, mucho más interno de sus pasiones, de sus motivaciones también. En algún momento habrá gente que venga y nos cuente aquí sus decepciones, ¿no? Porque también la escena y la También música y el arte hay nos muchas, da claro. muchas decepciones, ¿no? Entonces creo que este tipo de conversaciones se vuelven muy ricas por eso. Y bueno, pues nada más, no sé si quieras dejarnos tus redes, las redes del instituto para que vayan y chequen el podcast, Sí, que es una chulada. buscan el podcast en YouTube como Drummers Institute, DI Drummers Institute. A mí en Instagram me encuentran como Huerta Luis 77, que es en realidad donde más posteo cosas, y en Facebook como Luis AHTA. Ahí todo el tiempo estoy compartiendo de las cosas que hago, de los proyectos en los que ando, con quién ando tocando, por si les interesa y por si quieren acudir a alguna de ellas. Sigo dando clases también en escuelas, sigo dando clases también de manera particular, sigo haciendo seminarios, clínicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que me permite la actividad. Un consejo para toda la gente que nos está viendo: no dejen de escuchar música, porque ahora ya se perdió eso, ya no se escucha música, ya es puro scroll. No, por favor, no hagan eso. Siéntense a escuchar un disco de arriba abajo, por favor, porque eso les va a dar una cantidad de información que no se imaginan. Y eso es un muy buen hábito que ya se está perdiendo. Entonces, siempre les digo a los alumnos: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un disco completo? Y se quedan viendo hacia el cielo. Puta, Nunca. ¿viste? No puedes ser músico si Sí, no ya. entrenas primero las orejas. Sí.
Justo, Olvídate las manos, las justo orejas primero. creo que eso es algo bien interesante porque yo soy muy fanático de la colección de discos. O sea, y yo creo que tú lo compartes incluso hasta más que yo, ¿no? O sea, de el abrirlo, el olor al disco nuevo, el sacar el booklet, que ahora ya, pues eso es una práctica completamente perdida, ¿no? Y revisarlo ahora que regresó como esta parte de los viniles, también yo empecé a comprar muchos viniles y también los destapo y los tengo ahí y luego me dice, es que ¿por qué no los escuchas tanto? ¿Para qué los quieres si todo está en Spotify? Y como dice el meme, ¿no? Del Joker, no lo entenderías. O sea, hay como Ajá. una conexión muy grande con eso. Y qué chido que lo mencionas, porque sí, justo, o sea, creo que hay pocas personas que se dedican ahorita a escuchar un disco entero, aunque escuchen en plataformas. O sea, realmente sentarse a escuchar un disco entero, creo que es muy enriquecedor, porque también habla de un viaje. Al final del día, un disco es un viaje que pasa por lo que la banda o los músicos estaban pensando y sintiendo en ese momento, y pues existe una razón del por qué les das ese orden a las rolas. Muchos ya son hasta conceptuales y te van dando un trip así por todo, y cuando escuchas solamente una rola te encasillas en eso y pierdes como la conexión que va más allá del solo escuchar una sola canción. Entonces, háganle caso al buen Luis, neta, es una enciclopedia de la música, se los digo de primera mano, porque recuerdo mucho una vez estábamos en Monterrey y en el camino en carretera empezó a poner un montón de rolas que íbamos con el buen Nes, ¿te acuerdas? Y era rola Sí. tras rola tras rola, y ni Nes ni nadie de los que íbamos en la camioneta conocíamos, no, y estos artistas así y así. Conocía a un guitarrista, no manches, ahí nos lo pusiste súper virtuoso, que ahora lo sigo en redes sociales porque es un chavito que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero wow, o sea, yo cada que platico con Luis son horas y horas de exploración, porque se acaba la plática y yo voy y me meto a la computadora y busco cosas y sigo enriqueciendo mucho las conversaciones. Entonces, síganlo en sus redes sociales, vean su podcast, es un podcast mucho más sin tapujos, que digo, aquí lo hablamos sin tapujos, pero allá está todavía más porque está acompañado. Sí, o sea, todo esto, síganlo porque hay mucho contenido en sus redes sociales que vale mucho la pena. Incluso si están en Ciudad de México, pueden ir a ver su showroom, porque no solamente es un músico, se habla desde el conocimiento porque sabe perfectamente qué hace. Tiene un estudio ahí en el DI Drummers Institute donde tienen su showroom, donde venden una marca de platillos que es Sentent. También aquí, pues claro que vamos a tirar el gol. Sigan ahí todo lo que están haciendo, tanto en las redes del instituto como en las redes del buen Luis. Y pues nada más, mi Luis, muchísimas gracias por este paro, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Esperemos que pronto pueda ser presencial, ya sea que pues me toque lanzarme allá o que lo podamos hacer aquí si vienes en algún momento a tocar a Morelia. Y pues muchísimas gracias otra vez por todo. Al contrario, querido Alex, gracias a ti, gracias a Noise and Voice, porque estas cosas son muy importantes. Es muy importante que empecemos a consumir este tipo de contenido, sobre todo que se divulgue y que se interactúe, ¿viste? No sirve ver esto desde un punto de vista pasivo. Involúcrate, contacta a Alex, contáctame a mí, haz preguntas, genera comunidad, comparte cosas. Oye, yo empecé con esto y empecé escuchando esta banda, a ver qué te parece. Hay mucha gente que de pronto me contacta así para compartirme cosas. Oye, ¿qué te parece esta banda? Y te lo Chido. juro que me doy el tiempo de escuchar. Y digo, me parece muy bien, la guitarra está muy interesante, el trabajo de mezcla está padrísimo. ¿De dónde salió esta banda? No, pues es una banda, ya sabes, de Dinamarca de los años 70 y a mí, ya sabes, y todo Ajá. eso es verbo, te empiezas a dar cuenta de una cantidad de cosas que no salen al mainstream, ¿no? Entonces, nosotros mismos podemos empezar ese cambio generando esa comunidad. Oigan, escuché este disco, ¿qué les parece? Lo que hicimos ese día en la camioneta de Nes, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso es, compartir anécdotas, compartir música, compartir comida, compartir charla, compartir, porque la vida es un arte y nosotros estudiamos arte. Entonces, seamos arte, hagamos arte de nuestras vidas, no solamente la carrera de la rata de la que hablan los chinos, ¿no? De solamente levantarte, trabajar, comer, dormir y otra vez levantarte, trabajar, comer, dormir. Eso no Claro. es vida, eso no es arte. Perfecto, pues ya saben, dejen aquí su comentario,
Cualquier duda, cualquier cosita, denlos like, compartan, porque este es un podcast que están haciendo y justo queremos que llegue a más personas, que más personas conozcan qué se está haciendo en Michoacán, que conozcan las experiencias de músicos importantes alrededor del mundo, porque estamos pensando en traer a muchísimos invitados. Esto solamente es el comienzo. Agradecemos muchísimo a Luis que haya sido nuestro padrino, porque no podía ser de otra manera. Teníamos que tener a alguien como Luisito para que esto pues fuera la patadita de la buena suerte. Así que compártanlo, denle like, comenten, todo eso ayuda muchísimo. Estamos acoplándonos a estos nuevos formatos, los algoritmos siempre están cambiando un chingo, pero siempre se agradece que la gente esté aquí presente y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao.